Bien, les comento que hoy se lleva a cabo la conferencia magistral. A las 4 de la tarde de hoy se llevará a cabo el seminario de tesistas de licenciatura, maestría y doctorado en el Salón Los Directores de la Unidad Académica de Ciencias, Educación y Humanidades. Eh, el día de mañana habrá un conversatorio, nuevas tendencias de la tecnología educativa, participantes el doctor Julio Cavero y docentes de nuestra unidad académica en el auditorio de la escuela. Asimismo, a las 11:30, otro conversatorio, la importancia de la tecnología en el proceso de la enseñanza, en el auditorio de la Facultad de Comercio y Administración Victoria. También para quien guste asistir, los eventos son de entrada libre para todos los interesados. Pues bien, invitamos entonces al doctor Julio Cavero para que pase al lugar. Iniciamos con la conferencia magistral Tecnología e Innovación para la diversidad y calidad de los aprendizajes. Y ahora, si me permiten, voy a leer el breve currículum del doctor Julio Cavero Almenara. Él es catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Sevilla, director del Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías de la misma universidad, miembro fundador de EduTech, Asociación para el Desarrollo de la Tecnología Educativa y las Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación. Ha publicado en diferentes editoriales, en Paidós, McGraw-Hill, Albige, entre otras, más de 30 libros sobre tecnología educativa, las nuevas tecnologías, la red aplicada a la educación, la formación del profesorado en tecnologías para la información. Ha publicado diferentes artículos en revistas nacionales e internacionales, entre ellas la revista de educación Bordón, Cuestiones Pedagógicas, revista de educación a distancia, entre otras, e internacionales, entre ellas Agenda Académica, Aspectos Educativos, Tecnología y Comunicación. Es director de la revista Pixel Beat, revista de medios y educación. Ha impartido conferencias en diferentes universidades españolas, entre ellas la Universidad de las Islas Baleares, Huelva, Complutense de Madrid, Barcelona, País Vasco, Murcia, Barcelona, Internacional de Andalucía, Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, Cantabria, entre otras, e internacionales como la Central de Venezuela, Metropolitana de Venezuela, Carabobo de Panamá, Juan Misael Saracho de Bolivia, Tecnología de Costa Rica, Autónoma de Tamaulipas en México, Durango en México, Juan Misael Saracho de Bolivia. Ha dirigido diferentes tesis doctorales sobre distintas temáticas, entre ellas el diseño de los medios, el efecto cognitivo de las tecnologías de la información y comunicación, los efectos educativos de las multimedias, los valores en las tecnologías, las posibilidades educativas de Internet, entre muchos otros temas. Asimismo ha recibido diferentes distinciones como el Premio Extraordinario de Licenciatura, Premio de la Real Maestranza de Caballería o el Premio de Investigación Social de la Diputación Provincial de Sevilla. Ha recibido asimismo la distinción de la Orden de la Universidad Central de Venezuela. Creo que mejor ya no le sigo porque nos dan las 2 de la tarde. Presento al doctor, un aplauso para él. Bueno, en primer lugar, darle las gracias a mi amigo el doctor Fernando Leal, que es el que, bueno, pues promovió este tipo de encuentro, que para mí es un verdadero placer porque, bueno, a la Universidad Autónoma de Tamaulipas me unen diferentes cuestiones, ¿no? Desde el haber, digamos, hecho que algunas personas sean doctores y doctoras, y también, por otra parte, el que hemos colaborado en diferentes proyectos de investigación y tal, ¿no? A mí me han pedido que yo les hable a ustedes de eso que tienen puesto ahí, ¿no? Sobre tecnología, innovación, diversidad, y podíamos poner más cosas y demás, ¿no? Vamos a ver si yo voy a tratar esos 4 puntos.
Voy a procurar no extenderme, sobre todo para que los alumnos tampoco se aburran mucho y vayan después diciendo, vaya el permazo que nos han traído de allí, de España, desde Sevilla, ¿no? Bien, yo les voy a empezar hablando de lo que son los nuevos escenarios para la formación, de qué posibilidades pueden tener las tecnologías de la información y la comunicación para, digamos, crear nuevos escenarios de aprendizaje, y quiero también después finalizar con una serie de reflexiones finales. Tengo que ver esto. No. Uy. La tecnología falla cuando tiene que fallar, por principio, ¿no? Yo creo que lo voy a hacer desde ahí más, porque es que ahora, vamos a ver, si no yo te voy diciendo, vamos a ver, hay una cosa que yo creo que todos los que estamos aquí estaremos de acuerdo, ¿eh? Que nos guste o no nos guste, la sociedad ha pasado por diferentes estadios, ¿no? Hemos pasado por una sociedad agrícola, después hemos pasado por una sociedad industrial y postindustrial, y ahora, nos guste o no nos guste, estemos a favor o estemos en contra, estamos en eso que se llama la sociedad del conocimiento por algunas personas, otras la llaman la sociedad de la información y otros empiezan a denominarlo como la sociedad, la cuarta revolución industrial. Voy a ponerme ahí porque si no, es que se queda para atrás. Me pongo yo por aquí y ya está. Bien, yo me pongo por aquí. Bien, ¿qué características tiene pues esa sociedad del conocimiento? Pues tienen ustedes puestas ahí algunas de ellas. En primer lugar, hay una globalización, pero que la globalización ya no está llegando solo exclusivamente a lo que sería la globalización económica, sino que esa globalización está alcanzando otros aspectos más importantes, como son los puros aspectos puramente culturales, ¿no? Es una sociedad donde antes una persona pues podía considerarse que había recibido una serie de conocimientos, por ejemplo, en la universidad, y pensaba que esos conocimientos le iban a, digamos, a servir para mucho tiempo, ¿no? Como decía Bauman, una de las características de esta sociedad del conocimiento es que vivimos en tiempos líquidos y todo va a una gran velocidad. Lo importante ya no es el cambio, sino la velocidad del cambio con la cual estamos jugando. Y por tanto, eso hace necesario que nos movamos en eso que se denomina una sociedad de aprender a aprender. Es una sociedad donde, gracias a las tecnologías, fundamentalmente a la tecnología de Internet, la información es rápidamente puesta a disposición de los usuarios. Una persona puede publicar un artículo aquí en la Universidad Autónoma de Tamaulipas en una revista y simultáneamente, si esa revista, como ya todas las revistas científicas están en la red, automáticamente puede uno observarlo en mi ciudad como Sevilla o puede uno observarlo en Monterrey o en otras partes del planeta, ¿no? Pero claro, eso también tiene un gran problema y es que hay un gran exceso de información y después veremos algunos tipos de casos. Eso requiere que la persona y sobre todo los estudiantes vayan teniendo otra serie de competencias específicas. Por ejemplo, antes nosotros teníamos que tener la competencia de buscar información y cada vez va a ser más importante tener la competencia de evaluar y discriminar la evaluación, el volumen de información que nos encontramos en Internet. Y eso, pues una de las cosas que no podemos olvidarnos de esta sociedad, y nos guste o no nos guste, es que vivimos en una sociedad donde las tecnologías impactan a todos los sectores. Anteriormente las tecnologías, la sociedad industrial llegaba a unos sectores muy específicos, pero hoy, nos guste o no nos guste, las tecnologías están en todos los sectores. Yo al principio a mis alumnos les preguntaba pues quién estaba en una red social y algunos me levantaban alguna mano. Hoy la pregunta que les hago es ¿quiénes están en 2 o 3 más redes sociales? Y ya si les pregunto si no tienen ningún celular, eso sería completamente imposible, ¿no? Vivimos, por tanto, en eso que algunas personas han llamado como la cuarta revolución industrial, y también esa cuarta revolución industrial tiene esa característica que yo les decía de los tiempos líquidos, donde prácticamente todo está desapareciendo. Y esos tiempos líquidos pues se oponen radicalmente a una cultura sólida, como podría ser esa cultura que podía haber a comienzos
digamos, del siglo XX y gran parte de la mitad del siglo XX, ¿no? Que venía pues marcada por una serie de aspectos clave. Uno era que los conocimientos eran completamente estables. Uno aprendía una cosa y eso le servía para desenvolverse profesionalmente y personalmente a lo largo de un periodo largo de la vida. Y hoy en día eso no es, eso digamos es totalmente inseguro. Muchos de los conocimientos, muchos de los contenidos que se le pueden estar presentando a los alumnos cuando entran en el primero, posiblemente cuando ya sean egresados, muchos de esos contenidos están puestos ya en duda por, digamos, por el propio conocimiento científico. Por otra parte, anteriormente la información era almacenada en una serie de dispositivos rígidos y eso hacía que se tenían que ver en ese tipo de lugares. Pongo, por ejemplo, las bibliotecas tradicionales. Ojo, que deben seguir existiendo, que nadie piense que me estoy metiendo con las bibliotecas tradicionales. Pero hoy la información está a través de la red, a través de ese mundo tan absolutamente dinámico como es Internet y tan absolutamente rápido que nos ofrece la información de forma inmediata. Y después también hay otra característica de ese mundo y es que, bueno, la difusión y la producción es automáticamente, digamos, completamente automática. Pero eso también hace que nos encontremos en esa época del megacambio, donde lo importante ya no es asumir que vamos a estar en cambio, sino lo importante es asumir que vamos a estar a una velocidad de un cambio de tal grado de dimensiones que muchas veces incluso las personas y las propias instituciones educativas, fundamentalmente en el caso de la universidad, podemos llegar a, digamos, a no para atrás. Podemos llegar, digamos, a no controlarlo. Si ustedes se fijan ahí, fíjense a la velocidad que estamos, que desde el primer libro que se hizo en Gutenberg en 1435, al primer dispositivo que leía una serie de libros electrónicos, fíjense el tiempo de años que pasaron. Se produjo en el 2007. Pero fíjense el cambio, la velocidad tan rápida que en un momento ya el primer dispositivo, el iPad, que podía leer con ya no solamente texto, sino que tenía una gran cobertura multimedia, tardó solamente 3 años en pegar ese tipo de gran salto relevante. Por tanto, el cambio es automáticamente importante. Pero fíjense también cómo, por ejemplo, en el siglo XVIII, pues en Europa se tardaron 119 años en expandir lo que era la tecnología más potente, que era la máquina de tejer fuera de Europa. En el siglo XX, esa tecnología básica que hoy la tenemos casi asumida, pero no nos damos cuenta que es relativamente pronto, como es la de Internet, tardó 7 años en extenderse fuera de Estados Unidos. Pero fíjense que en el siglo XXI, esa tecnología, esa red social de WhatsApp, ha tardado simplemente 6 años en tener 700 millones de seguidores. Fíjense, por curiosidad, lo que tardó la Iglesia en tener 700 seguidores del cristianismo. Muchos siglos y muchos siglos. Por tanto, estamos en una situación donde la tecnología impacta a todos los sectores. Y vuelvo a decirlo, nos guste la tecnología o no nos guste la tecnología. Pero esa tecnología va a llegar a situaciones todavía que nos pueden parecer un poco extrañas. Ya hay en Japón, hay algunos hoteles donde la persona que te recibe en concreto es un robot. Están viendo ustedes ahí 2 robots diferentes porque uno está cerca del parque de Disney en Japón y por tanto lo que te recibe es un robot tipo dinosaurio o por otro lado. Pero también esa tecnología va a tener una serie de consecuencias y es que vamos a cambiar hábitos sociales. Esta es una calle en China donde, si ustedes se fijan, ya no solamente hay un carril para bicicleta o un carril para coche, como existe en mi país, existe también en Ciudad de México y en otros sitios, sino que las personas, pues hay un carril para aquellos que van hablando, chateando a través de un smartphone y aquellos que afortunadamente nada más que van andando sin migrando a ningún sitio. O dicho de otra forma, la tecnología no solamente va a cambiar las formas en las cuales, pues digamos, creamos economía
o creamos conocimiento, sino también nuestras formas sociales. Pero ojo, esas tecnologías, como decía el disco de los Pink Floyd, La cara oculta de la luna, tiene también una serie de complicaciones, y es que va a generar más paro tecnológico. Y para eso para eso los países se tendrán que plantear. Les pongo varios ejemplos. Ya, por ejemplo, en muchos sitios de hamburguesería, uno no le pide al mesero, sino se va a una maquinita, poner dinero, selecciona la hamburguesa que quiere, le dan un ticket y se lo lleva. Eso, si ustedes se fijan, ha echado y eliminado del sector laboral a una serie de personas. En mi ciudad hay una tienda de deporte, como no me han puesto aquí el logo, no voy a decir el nombre, donde uno agarra una bolsa y dice, quiero unas calzonas, quiero una camiseta, quiero estas pelotas de ping-pong o lo que sea, y uno llega a un sitio, pone la mesa y le dice, tiene usted que pagar 47,82 euros. Pone el dinero, lo mete en una bolsa y se lo lleva. Ya no es ni necesidad de que cada tipo de calzona, jersey, chándal, lo que sea, haya ido pasando. Pero ¿qué pasa en la educación? La tecnología está emplastando en todos los sitios, pero si ustedes ven esas tres imágenes, una imagen de la Edad Media, donde si se fijan, pues prácticamente es como muchas veces ocurre en nuestras aulas, incluso hay algún alumno que está dormido y algún alumno que está con un periódico que podría estar ahora con el celular o con el WhatsApp mirando una serie de cosas. Y si nos vamos un poquito más para abajo, en unas aulas mucho más modernas, el modelo de enseñanza no se ha cambiado. Y nos encontramos con una serie de aspectos que son verdaderamente importantes, y todo el mundo criticamos lo que está pasando en los sistemas educativos universitarios. Y decimos que la universidad debe de cambiar porque tiene currículum no adaptados a esas necesidades que está planteando esa sociedad, que por una parte los docentes están mal preparados o estamos mal preparados y no somos capaces de atender a las características que tienen las nuevas generaciones, eso que se llaman millennials, eso que se llaman nativos digitales, aunque yo no estoy de acuerdo con esa definición. Que falta también que los alumnos, cuando entran en los sistemas universitarios, vienen con unos conocimientos, digamos, básicos muy elementales, y eso hace que el sistema no pueda, digamos, ir más rápido y que se fracase en el sistema. O que muchas veces, como yo digo, que los profesores universitarios vivimos en una fuerte paranoia, ¿no? Nosotros somos del siglo XX, los alumnos del siglo XXI, y nuestra estructura organizativa muchas veces del siglo XIX, ¿no? Y por tanto nos desenvolvemos ahí en una situación un poco complicada. Porque antes todo estaba verdaderamente claro. Hay alguien que sabía, que éramos nosotros, y alguien que tenía que aprender, que erais ustedes. Pero esto de la tecnología ha cambiado ostensiblemente. Y es que muchos de los alumnos, cuando entran en los propios salones de clase, ya vienen con unos conocimientos que han adquirido gracias a las tecnologías. Y por tanto, es necesario cambiar un poco lo que nosotros podemos entender también, pues bueno, en ese proceso de la propia educación, ¿no? Y hay que hacerlo por una serie de razones. En primer lugar, porque los contenidos que antes eran muy estables, pues la verdad ahora los contenidos, afortunadamente por la generación de conocimiento científico que vamos haciendo, no son tan duraderos. Otro, porque el volumen de información con la cual nos vamos encontrando pone a los profesores así un reto importante, que es la de curador de contenido, es decir, seleccionar los contenidos más importantes y más significativos para nuestros estudiantes, y también, como les decía, que los estudiantes adquieran la competencia de saber evaluar y discriminar la información. Por otra parte, el periodo formal de formación va a ir cambiando, y posiblemente en un futuro no muy lejano, pues todos esos cursos tan de ciclos largos que estamos haciendo varíen. ¿En qué dirección? La verdad no se lo puedo decir.
Pero ya hay gente que empieza a plantear que se puedan crear consorcios de universidades internacionales donde un alumno elija una asignatura en un sitio, el mismo alumno elija otra asignatura en otra universidad, en otra universidad, y después por eso que se llama la tecnología del blockchain, pues que en un momento se le pueda certificar y se le pueda dar un título validado por todo el consorcio de universidades que la han formado, ¿no? Y por otra parte, pues porque hay una cosa importante, es que ya tenemos nuevos escenarios de formación. Pero eso a los profesores nos crea un gran reto. Antes nosotros sabíamos más o menos cómo podía ser el futuro y por tanto podíamos intuirlo, ¿no? Ahora los docentes, para saber qué es lo que pasa en el futuro, tendríamos que verlo como si miráramos el retrovisor de un coche y ver lo que está pasando. Porque lo que va a ocurrir en un periodo relativamente corto no tenemos tanta información para ello. Y este sería, digamos, esas ideas iniciales y ese nuevo escenario. Pero, ¿qué es lo que pasa? Mire, hay un dicho que muchas veces se decía en los cursos de formación del profesorado en TI, de que si un cirujano del mitad del siglo XX entrara en un quirófano actual no era capaz de hacer nada porque sería todo tecnificado, pero que un profesor sí. No, un profesor es mentira. Un profesor del siglo XIX o del siglo XX entra en un aula del siglo XXI con nuevos estudiantes y demás y posiblemente lo que le daría es, como decimos en Andalucía, un soponcio, porque todo esto ha variado, cada vez hay más tecnología que tenemos a nuestra disposición y se pueden hacer más cosas. Miren, yo no sé si conocen ustedes los informes, los proyectos Horizon. Los proyectos Horizon son proyectos que en su momento se hicieron en Estados Unidos, después en escuelas en Europa, después se hizo en Australia. Y la idea es que una serie de expertos, entre comillas, y después diré por qué entre comillas, pues planteen qué tecnología en un horizonte, en 1 año, 3 años, 5 años, impactarían en las escuelas, ¿no? En Latinoamérica se hicieron 2 Horizon, uno se hizo en el 2010 para niveles no universitarios y otro en el 2012 para niveles universitarios. A mí me invitaron a participar como uno de esos expertos y fíjense ustedes las tecnologías que ahí se hablaba que impactarían en los centros universitarios y no universitarios. Ya se hablaba de realidad aumentada, ya se hablaba de web semántica, ya se hablaba de computación en nube, etcétera, etcétera, etcétera. Y si ustedes ven este dibujito que hay aquí, que son los informes de Duten del Tecnológico de Monterrey, pues las tecnologías que se iban a implantar serían completamente dinámicas. Y eso lo que nos lleva es que los profesores, para, digamos, desarrollar nuestra actividad profesional de la enseñanza, cada vez nos desenvolvemos más en lo que se puede llamar un ecosistema completamente digital. Un ecosistema digital que nos puede servir para diferentes cosas, ¿no? Primero, crear escenarios enriquecidos por las tecnologías y, por tanto, que podamos hacer cosas con nuestros estudiantes que sin esas tecnologías no podríamos hacer. Otra, ampliar los escenarios de formación y otra, flexibilizar la información. Y que quede claro mi punto sobre las tecnologías. Para mí, las tecnologías no son la panacea que van a resolver los problemas educativos. Las tecnologías, desde mi punto de vista, son solamente cacharros, que el poder no está en la tecnología, sino en la capacidad que tenga el docente para utilizar metodologías específicas y alcanzar con esas tecnologías nuevos escenarios formativos. Nuevos escenarios formativos que le puedan servir pues, para ampliar la oferta informativa, para ofrecer información a los estudiantes en diferentes tipos de soporte y sistemas simbólicos, los docentes y puede que algún estudiante pueda conocer la teoría de las inteligencias múltiples y lo que sabemos es que cada vez aprendemos a través de los diferentes tipos de inteligencia. Hay gente que tiene una predisposición o le interesa más o le gusta más aprender por sistemas simbólicos audiovisuales, otros auditivos, otros kinestésicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y también las tecnologías lo que nos van a permitir es llevar a cabo acciones de aprendizaje colaborativo y acciones de aprendizaje colaborativo que ya no requieren que las personas estén en el mismo espacio físico. Nosotros, por ejemplo, profesores del grupo de DUTE,
impartimos simultáneamente clases para alumnos de la Universidad de las Islas Baleares, donde el profesor es Jesús Salinas, alumnos de la Universidad de Murcia, donde la profesora es Maripaz Prende, y el grupo mío de Sevilla. Y a lo mejor yo estoy impartiendo clases para los míos y por videoconferencia para el resto de esos profesores. Y lo que sí está claro es que si antes exclusivamente aprendíamos en el contexto formal, hoy en día se aprende ya en muchos contextos diferentes y uno aprende y adquiere información tanto en los contextos no formales como también en los contextos informales. Por tanto, también de ahí las propias instituciones universitarias tendremos que hacer una reflexión, porque hasta ahora, si nosotros éramos los depositarios del saber, entre comillas, ya empiezan a haber otro tipo de instituciones o otro tipo de experiencias a través de los cuales nuestros propios estudiantes pueden ir adquiriendo información. Y claro, en todo ese campo hace falta redefinir qué es lo que vamos a entender por proceso de enseñanza-aprendizaje. Si antes, por ejemplo, la capacidad, la memoria y muchas veces el aprendizaje era así, se equiparaba a tener el recuerdo de la información por parte del estudiante. Y ojo, no quiero decir que la memoria no sea una habilidad cognitiva que haya que potenciar en la enseñanza, es una habilidad y clave que hay que potenciar en la enseñanza. Lo que sí es cierto es que tal grado de aumento de información hace que la gente empiece a aprender de otra forma. Y los alumnos empiezan a aprender buscando información, entre ellos mismos en la red. Muchas veces, cuando uno tiene un problema, va a ver si en el YouTube académico hay alguien que haya hecho una píldora de vídeo que le pueda resolver cómo resolver un problema de un software informático, etcétera, etcétera. Aprenden también filtrando, seleccionando e interaccionando con sus pares y viendo qué tipo de información han aparecido. Y también, evidentemente, generando contenidos, ¿no? Evidentemente, al nivel que pueda de los alumnos. Uno de los grandes cambios que están introduciendo todas las tecnologías, sobre todo las de la web 2.0, es que permite que la persona no solamente sea consumidor de información, sino también proconsumidor de la misma. Pero ¿cómo será el aprendizaje del futuro? Yo, como ustedes se pueden imaginar, no tengo una bola de cristal para saberlo, pero sí creo que empiezan a haber una serie de datos que nos dan pistas de que por una parte el aprendizaje va a ser más abierto y no va a estar tan limitado. Se empieza a hablar de aprendizaje ubicuo por una parte. También el aprendizaje va a ser más social y más colaborativo. Y ahí los profesores universitarios tendremos que aprender bastante, ¿no? Los profesores universitarios tenemos pasión por el conocimiento, pero muchas veces no queremos conocer a nadie, ¿no? Tenemos nuestro PowerPoint y parecemos como el del Señor de los Anillos. Mi tesoro lo guardo y no lo comparto, ¿no? Después le decimos a los estudiantes que hagan aprendizaje colaborativo y cooperativo, ¿no? Creo que también el aprendizaje va a ser bastante descontextualizado. Cada vez el aprendizaje va a ser más visual y la prueba es que la importancia que están teniendo todos los repositorios de objetos de aprendizaje en soporte vídeo, pero también va a ser, por otra parte, también bastante personalizado. Y, por supuesto, todos los dispositivos móviles nos va a permitir aprender en diferentes lugares y con diferentes tipos de tecnología. Y eso nos lleva de nuevo a que vamos a trabajar, los docentes tendremos que aprender a trabajar, los estudiantes tendrán que aprender a trabajar en lo que pueden ser entornos enriquecidos con las tecnologías y mediados por esas tecnologías y para diferentes aspectos. Recibir información, evaluar información y comunicar información a otros tipos de estudiantes. Pero las tecnologías tienen muchas posibilidades, yo les he dicho algunas, pero también hay un elevado número de fracasos cuando se incorporan. Y algunos de ustedes pueden decir, pues ya no entiendo nada, este señor se ha pegado una serie de kilómetros en un avión y nos está hablando de las tecnologías y nos dicen que de repente no sirven para nada. Fíjense, por ejemplo, que en los últimos informes PISA no hay una correlación directa entre el dinero que se invierte en adquisición de computadoras y la calidad del sistema educativo.
Fíjense, por ejemplo, que muchas de las universidades que hacen formación a distancia dicen el número de egresados, pero no dicen la ratio entre los que ingresaron y los que en un momento fusiaron. ¿Por qué? Yo creo que por una serie de motivos. Y en primer lugar, porque nos hemos centrado demasiado en la tecnología y hemos olvidado la pedagogía. Lo importante no es la tecnología, sino lo que un profesor es capaz de hacer con ella. Un profesor y una profesora no es mejor profesor o profesora porque utilice la última tecnología al uso, sino porque sea capaz de movilizar una tecnología que le resuelva un problema de comunicación con sus estudiantes. Alguna vez puede ser una simple fotocopia y otra vez, por ejemplo, toda la parafernalia de la realidad virtual, la realidad mixta o las analíticas de aprendizaje. Y lo que sí es cierto es que hay muchos mitos sobre las tecnologías, pero muchas tecnologías que se planteaban que iban a ser la panacea, al final, digamos, pues simplemente fueron algo que pasó sobre la marcha y que no tuvo ningún tipo de consecuencia. Pero, ¿cuáles podrían ser tecnologías emergentes, aunque ya no tanto emergentes? Yo digo emergentes en el sentido de que no sean las últimas, sino en el sentido de que, siendo de las últimas, ya están demostrando que tienen verdaderas posibilidades. Como la persona que me ha presentado ha dicho, yo soy el director de nuevas tecnologías de mi universidad, dirijo un centro de producción de tecnología. Por ejemplo, ahora mismo somos unos punteros, yo diría no en España, sino también en Europa, en la producción de objetos en realidad virtual. Tenemos desde laboratorios, desde operaciones quirúrgicas para los estudiantes de medicina y todo este tipo de cosas. Pero yo creo que entre tecnologías emergentes podemos situar algunas que hay por ahí. Por ejemplo, la realidad aumentada. Esa criatura que ustedes ven ahí puesta soy yo. Es como aprenden mis alumnos. Los alumnos se bajan una hoja y con el celular pues yo salgo directamente hablando y dando clases sobre la propia hoja. Es también la tecnología de todos los dispositivos móviles. Es también la tecnología de la computación en nube. Y en el futuro la gran tecnología será la de la inteligencia artificial, que estamos empezando ahora a trabajar con ella. Pero yo creo que nos podríamos quedar en alguna de esas tecnologías por un lado. Lo que es la tecnología de darle la vuelta a la clase, que es una tecnología o una metodología, pero está dando verdaderos resultados significativos. Otro es lo que es la gamificación, otro es lo que es el e-learning 2.0 y de algunas de ellas yo me voy a ir refiriendo. Del e-learning 2.0 mucha gente lo entiende es que yo agarro por una parte plataformas del e-learning, Blackboard, Moodle, la que ustedes quieran, sumo con las herramientas de la web 2.0, Wikiblog, pum, 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 y entonces ya lo hago. No, para mí el e-learning 2.0 implica un cambio de actitud en la enseñanza. Porque si ustedes se fijan en muchas de las cosas que hemos hecho en las universidades con el e-learning, lo único que hemos hecho es sustituir la fotocopiadora por documento PDF que ponemos en las plataformas de formación virtual. Y en vez, lo único que hemos hecho es cambiar el mecanismo en el cual le damos la información a nuestros estudiantes, pero no hemos cambiado, la metodología. Y para mi punto de vista, el gran cambio que supone el e-learning 2.0 es pasar de un modelo centrado en el profesor a un modelo centrado en el estudiante. Y por tanto, asumir otra serie de características, como es asumir que el alumno puede ser receptor y desarrollador de diferentes contenidos, hacer que utilicemos metodologías que permitan pasar de la recepción pasiva a una interacción más positiva, pasar de modelos sumativos de evaluación puramente memorísticos a modelos que de verdad permitan que el estudiante demuestre las competencias y las capacidades que en un momento pues ha ido adquiriendo. Y eso implica, desde mi punto de vista, pegar un salto en cómo vamos entendiendo esto de las tecnologías. Las hemos entendido mucho como TIC, tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Y yo creo que tenemos que empezar a pegar un salto. Por una parte, a entenderlas como TAC, tecnologías de aprendizaje y conocimiento, y también como TEC, tecnologías para el empoderamiento y para la participación. Y por tanto, que nos permitan hacer cosas más significativas que no solo transmitir información a los estudiantes. Y en esos cambios también implica empezar a trabajar con nuevas metodologías.
Metodologías como empezar a incorporar la narrativa transmedia como un instrumento de desarrollo de conocimiento por parte de los estudiantes, la gamificación, los media lab, el storytelling, esa cultura marker de que los alumnos tengan que hacer una serie de cosas, o metodologías que ya son verdaderamente consolidadas en algún tipo de carrera de estudios, como puede ser el método de proyecto, el estudio de caso o lo que sería el aprendizaje basado en retos. Y ya para ir finalizando y no cansarles mucho, una serie de reflexiones finales. Hay una serie de obstáculos que hay que superar. Una es, desde mi punto de vista, el imaginario social que tenemos sobre las tecnologías. Pensamos que son todopoderosas. No, las tecnologías son simplemente un recurso que tenemos a nuestra disposición que nos puede permitir hacer las clases más innovadoras del mundo, pero nos pueden permitir también hacer las clases más tradicionales del mundo. Piensen, por ejemplo, lo que ha pasado con el PowerPoint, que últimamente, últimamente lo del PowerPoint se ha convertido ya como una cosa que es lo más antipedagógico que en un momento puede existir. Dos, otra de las cuestiones es que el profesorado tenemos que formarnos. ¿Por qué? Porque estas metodologías son nuevas para nosotros. ¿Y por qué? Porque tenemos que aprender a salir del centro del escenario para que en el centro esté el estudiante. Posiblemente lo importante no es que nosotros enseñemos, sino que nuestros estudiantes aprendan. Y creo que también tenemos el obstáculo de los aspectos puramente organizativos. Piensen, por ejemplo, que los países que son punteros en lo que eso que se llama los informes PISA, que tienen desde mi punto de vista tienen también algunas dudas, pero lo que sí es claro que trabajan con metodologías puramente organizativas completamente diferentes. Y después van a ver ustedes un ejemplo de un proyecto de investigación. Creo que también Humberto Eco, el del Nombre de la Rosa, en el 68 escribió un libro que era apocalíptico y integrado, ¿no? Los que estaban radicalmente a favor de los medios de comunicación y radicalmente en contra. Yo creo que hay que crear otro grupo, que es el grupo de los críticos, que son aquellos que pensamos que las tecnologías son necesarias, pero que las tecnologías es un recurso que tenemos que aprender a manejarlo para transformar el ámbito de la enseñanza. Y esa transformación del ámbito de la enseñanza no tiene que ser exclusivamente con tecnología. Cambiar el sistema educativo incorporando solamente tecnología es un verdaderamente error. Las innovaciones educativas son innovaciones lentas, los cambios tecnológicos muy rápidos. Cambiar el sistema educativo es cambiarlo y percibirlo desde un enfoque sistémico y, por tanto, cambiar aspectos tecnológicos, cambiar aspectos pedagógicos, organizativos y, evidentemente, también de políticas universitarias. Yo les decía que le iba a presentar un ejemplo. La Fundación Telefónica hizo una investigación en mi país sobre una serie de centros educativos no universitarios que podían ser considerados de muy buenas prácticas en la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación. Pues todos esos centros de todo el territorio español, pues tenían una serie de características. Y fíjense que había características importantes como, primero, se ponía un énfasis en la enseñanza mediante competencia. Por otra parte, el rol del profesor no era de transmisor de información, sino precisamente como guía y activador. Había una redefinición de lo que eran los tiempos y los espacios de aprendizaje y de interacción de los alumnos. Había una apertura al entorno y la escuela no estaba cerrada en sí mismo, pero si ustedes se fijan, había una cosa que era importante, una fuerte capacidad de liderazgo y de compromiso. Por tanto, no es suficiente con incorporar tecnología, sino que tienen que trasladarse y cambiarse otro tipo de variables también. Y también dentro de esas variables, las variables meramente axiológicas. Yo creo que nos encontramos con una serie de grandes retos los profesores a la hora de los profesores y las instituciones universitarias a la hora de formar a nuestros estudiantes.
Y es que tenemos que empezar, yo hablaba de lo del el retrovisor antes de un coche, y es que tenemos que empezar a pensar en formar a nuestros estudiantes para unas situaciones absolutamente insospechadas. Primero, para trabajos que aún no se han creado. Más del 40% de los trabajos que conocemos actualmente van a desaparecer en un contexto muy cercano con la incorporación de las tecnologías. También formar a nuestros estudiantes para que usen tecnologías que aún ni se han creado, pero que impactarán rápidamente. Formar también para enfrentarse a problemas sociales y a problemas económicos que aún no han surgido, pero que van a surgir. Por ejemplo, todo lo derivado del paro tecnológico que les decía. Y formarlo también para resolver una serie de aspectos importantes que es la brecha digital. Porque la brecha digital no solamente es marginación de no acceso a determinadas tecnologías, sino si las tecnologías son una variable clave en esa sociedad de la información, evidentemente si existe la brecha va a existir un tipo diferente de marginación social. Y también pasar de eso que les decían, de que el estudiante de ser meramente consumidor de información, a que se convierta en proconsumidor de información, a que pueda elaborar una serie de documentos y pueda elaborarlo también para sus estudiantes. Pero entre ellos lo más importante es aumentar la conectividad. Las tecnologías cada vez, en cuanto a soporte duro, cada vez van a tener menos vida de desarrollo. Y lo que sí va a ser muy necesario en las universidades es trabajar con mayor conectividad, porque la conectividad va a ser una de las variables clave para digamos, ese futuro. Y evidentemente también resolver nosotros las instituciones el problema de la resistencia al cambio del docente que no quiera hacerlo. Y hacer formación del profesorado, pues que por una parte no sea meramente tecnológica y instrumental. Los docentes manejamos en nuestras casas tecnologías más sofisticadas que las tecnologías que hay hoy en día. Piensen por ustedes, por ejemplo, cómo ahora escribir con el WordPerfect y poner negrilla es solamente darle con una tecla, y antes con el WordStar teníamos una de estos, teníamos que darle con esto y después otro dedo que salía por ahí para poner la negrilla de mano. Afortunadamente la tecnología es, digamos, y ver esta competencia como una de las competencias necesarias que tienen que tener los docentes. Y entre esas competencias van a ser unos nuevos roles. Hasta ahora hemos hecho mucho el de transmisor de información, pero yo creo que vamos a tener que desempeñar roles más significativos, como es, desde mi punto de vista, el más importante, el diseñador de situaciones mediadas de aprendizaje. Y me explico. Vamos a tener a nuestra disposición una galaxia tecnológica y lo que tenemos que saber es cómo combinarla para crear esos entornos enriquecidos con tecnologías que puedan ser completamente significativos para que nuestros estudiantes adquieran competencias y demás. Pero ojo, los alumnos también tendrán que adquirir nuevas competencias y tendréis que adquirir nuevas competencias, ¿eh? Eso de que porque habéis nacido en una época ya sois competentes tecnológicos y nosotros somos emigrantes es completamente falso. Ni nosotros somos tan extranjeros, ni vosotros sois tan oriundos. Podéis ser rutinarios en el manejo de las tecnologías, pero pegar un salto a incorporar las tecnologías a prácticas educativas requiere diferentes cosas. Requiere, la capacidad de autorregulación del aprendizaje. El aprendizaje no viene del movimiento del dedo y el codo con un ratón. Viene el movimiento del dedo y la estructura cognitiva. Y eso requiere esfuerzo cognitivo por parte de los estudiantes. Requiere también saber manejar las tecnologías, tener la competencia de gestionar el tiempo y evidentemente también tener competencias lectoescritoras, porque nos guste o no les guste, la básica información, aunque tengamos la preferencia virtual, va a ser escrita. Y ya para ir terminando, yo creo que los problemas que tienen los estudiantes hoy no son de acceso a la información, sino un problema de cómo pueden organizar significativamente esa información que tienen y tener la competencia de ir eliminando el ruido informativo. Y por supuesto tendremos que empezar a tener en cuenta las pistas y las sugerencias que desde las neurociencias se nos están indicando de cómo aprendemos las personas. Y ese desarrollo, esa competencia digital, por parte de estudiantes y por parte de los profesores, va a ser absolutamente básica.
y va a ser básico también esos cambios perdón, en la estructura cognitiva que he ido diciendo. Y ya 3 aspectos. Uno, no confundamos innovación tecnológica con innovación didáctica. Son 2 aspectos diferentes. Yo puedo tener la última tecnología en clase y pueda ser la pedagogía más tradicional del mundo. Otro de los problemas que nos encontramos hoy en día no son problemas tecnológicos. Tenemos tecnologías que nos permiten hacer muchas cosas y con verdaderos parámetros de calidad desde un punto de vista técnico y desde el punto de vista de la fiabilidad. Yo creo que los problemas vienen de que pensemos qué queremos hacer con esas tecnologías, que reflexionemos por qué queremos hacerlo, para quién lo vamos a hacer y también en un momento por qué debemos hacerlo. Y por último, no pensar y no olvidarnos que la solución nunca viene por la tecnología, sino por la pedagogía. Muchas gracias por su atención y ahí tienen ustedes la página de mi grupo de investigación donde tienen ustedes también acceso a la información. Muchas gracias. Muy bien, abrimos el espacio para preguntas y respuestas, cuestionamientos que tengan ustedes para levantar manita y pasamos el micrófono. Para todos los que tengan preguntas, el doctor está dispuesto para contestarlas. Con confianza, no hay problema. Levante la mano y pasamos el micrófono. Pues yo en estas cosas lo hago como con mis alumnos. Pregunta a la 1, pregunta a las 2, pregunta a las 3. Muchas gracias por su atención. Muy bien, pedimos al doctor Cabero. Perdón. Sí. Okay. No se vaya, por favor, doctor. Vamos a hacer entrega ahora del reconocimiento por esta participación. Pido, por favor, a los directores que nos acompañen para hacer entrega de este reconocimiento. Muy bien, ya nos acompañan las autoridades. Y bueno, el reconocimiento dice a la letra: la Universidad Autónoma de Tamaulipas otorga el reconocimiento al doctor Julio Cabero Almenara por su conferencia magistral Tecnologías e Innovación para la Diversidad y Calidad de los Aprendizajes, impartida dentro del Congreso Internacional 2019, Tecnología Educativa, Retos y Socialización de la Era Digital, celebrado el 19 de noviembre de 2019 en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Firma el ingeniero José Andrés Suárez Fernández, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. El aplauso, por favor. Bueno, agradecemos, de esta forma damos por terminado este evento. Agradecemos a todos y cada uno de ustedes la presencia, agradecemos a las autoridades que nos acompañaron y bueno, están pendientes las demás actividades que ya les comentamos. Muchas gracias, hasta pronto. Ok, y quien guste quedarse, aquí afuera hay servicio de cafetería, galletas, café para quien guste pasar. Ya está dispuesto. Hasta luego.